recientemente ya Fernando Villavicencio había avisado y denunciado de amenazas de muerte en contra de él y de su equipo. Y antes lo había hecho también. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Aquí ya había alertas por parte de Fernando Villavicencio de amenazas de muerte en su contra, y de su equipo. Se habían presentado esta información incluso por parte de Fernando Villavicencio a la propia Fiscalía para que estuvieran enterados de las amenazas que estaban profiriendo en contra de él. Y a pesar de todo esto, y a pesar de alertar, y a pesar de denunciar, y a pesar de todo, lo asesinaron. Andrés Manuel López Obrador es acusado por defender al cartel de Sinaloa de manera explícita, esto debido al lamentable fallecimiento del candidato a presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio, quien previamente había denunciado públicamente que había sido amenazado por el cartel de Sinaloa, el cual se ha expandido a lo largo de Centroamérica y Suramérica. Preocupantemente, ningún país, incluido México, que es mayormente responsable de la movilidad de estos grupos armados, no ha tomado cartas en el asunto. No, no tenemos esa información y sí me llama la atención de que de inmediato empiezan a repartir culpas de manera muy sensacionalista y poco seria, poco responsable en autoridades y medios de información que en la mayoría de los casos son de manipulación. De un parte policial en el que se revela una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Y reitero, no les tengo miedo y ratifico mi planteamiento de crear una cárcel especial de altísima seguridad que está acá. Será una de las primeras obras. Fernando tenía que haber salido por el parqueadero de atrás, como lo hizo el general Carrillo con escolta de policías. A Fernando tenían que haberle sacado con un carro blindado y no dejarle salir por la Gaspar de Villarroel para que se suba en una triste camioneta. Esa camioneta no era blindada y le mataron. Yo voy a... Simplemente ya las cosas están hechas. El país se va al carajo. Aquí lo que debe haber es una guerra civil. Que los varones se pongan bien amarrados los pantalones y las mujeres, que somos más valientes, tenemos que demostrar nuestra valentía, nuestro coraje. Si no, el país se va al abismo. En una entrevista al medio de comunicación Radio Élite, la viuda explica que el equipo de seguridad falló al no tomar las medidas pertinentes y abandonar el recinto del mitin por la puerta principal. Asimismo dijo que después de lo sucedido, los hechos no podían quedar en impunidad. No sé, debe haber algún vocero. Tenemos que estar unidos todos. Mañana, me imagino, será el velorio. Pero yo creo que esto no debe quedar en la impunidad. Esto debe hacernos reaccionar como país y dejarse de estupideces, de dividir los votos, de ir con el que más ofrece. Aquí teníamos que habernos unido como país y pensar en una cosa que era muy importante. Nuestra única esperanza era Fernando Villavicencio. Ya Fernando Villavicencio había avisado y denunciado de amenazas de muerte en contra de él y de su equipo. Y antes lo había hecho también. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Aquí ya había alertas por parte de Fernando Villavicencio
de amenazas de muerte en su contra, y de su equipo. Se habían presentado esta información incluso por parte de Fernando Villavicencio a la propia Fiscalía para que estuvieran enterados de las amenazas que estaban profiriendo en contra de él. Y a pesar de todo esto, y a pesar de alertar, y a pesar de denunciar, y a pesar de todo, lo asesinaron. Hace no mucho estuvo aquí Fernando con nosotros, Fernando Villavicencio. También en una reciente entrevista en Ecuavisa, por si fuera poco, había denunciado que el país estaba secuestrado por mafias de cocaína, de minería ilegal, de corrupción, vinculadas con la mafia política, decía. ¿Qué aseguraba Fernando? Aseguraba que su gestión se concentraría en someter a esas mafias con mano dura y depurando a la fuerza pública. Pero no lo dejaron. Y Fernando Villavicencio hace poco denunciaba que esas amenazas venían por parte de un integrante de los Choneros. Este famoso grupo criminal, famoso vergonzosamente, tristemente famoso, oscuramente famoso, deleznable grupo criminal, los Choneros, que lo habían amenazado. Los Choneros le han ganado la jugada a presidente Lasso. La delincuencia le ha ganado la jugada a presidente Lasso. Presidente Lasso no pudo. No pudo con la seguridad del país. Quiero advertirle que lo que va a haber es tremendamente fuerte, es brutal, pero tiene que dimensionar cómo ocurrió esto, cómo ocurren las cosas. Este es el video del momento, véanlo por favor. Y Avenida Majadas, en el Coliseo Anderson. Coliseo Anderson del Colegio. Yo estoy acá adentro, Ay. Te va a doler, mi señor. Mire, ¿sabe usted que vamos con Ana María Cañizares? Por favor, está en Quito. Ana María, te escucho con atención. Me manda esta información a Fiscalía que compartía con nuestros televidentes. Me hablan de 3 personas fallecidas. Obviamente, Fernando Villavicencio asesinado, un policía y un aprendido in situ por el caso que fallece ahí, que fallece en flagrancia. Hay una reunión en este momento en el Palacio de Carondelet. ¿Qué más sabemos, Ana María? Adelante. ¿Qué tal, Fernando? Así es, un hecho totalmente atroz que nos ha conmocionado a todos, a la sociedad en general, a la población, a los electores, a los políticos que ahora mismo se solidarizan, Fernando, y es cuando varios ciudadanos, al menos en ese termómetro que son las redes sociales, dicen hasta cuándo vamos a seguir solidarizándonos o enviando notas de pesar a autoridades, candidatos o ciudadanos que son asesinados por parte de la violencia criminal. Y precisamente Villavicencio se encontraba durante un mitin político en el Coliseo del Colegio Anderson el día de hoy, al norte de la capital, cuando a la salida fue interceptado por personas que dispararon a diferentes puntos. Una de las personas que se encontraba en el lugar y que pudo hablar con CNN en español informó que fueron varios disparos, muchos disparos en la zona, tanto que varias personas resultaron heridas, y según la información que Fiscalía te la ha podido proporcionar, hay
3 personas muertas producto de este atentado criminal. Todavía hay equipos de socorro en ese sitio asistiendo a las personas que resultaron heridas, las personas que están asustadas, conmocionadas, afectadas por el asesinato de Fernando Villavicencio, cuando faltan tan solo, Fernando, 11 días para la primera vuelta electoral de estas elecciones sui generis en Ecuador, de estas elecciones express, anticipadas, convocadas por el Consejo Nacional Electoral luego de que el presidente de la República precisamente disolvió la Asamblea Nacional en mayo pasado. El presidente de la República ha enviado una nota en la que repudia, rechaza y dice que se siente indignado y consternado, que el crimen organizado con este hecho ha llegado muy lejos y ahora mismo se reúnen ya en el Palacio de Carondelet las principales autoridades del país, el Frente de Seguridad, la fiscal, la presidenta del Consejo Electoral, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, para evaluar precisamente la situación tras el crimen perpetrado en contra de Fernando Villavicencio. Recordar también que él tenía seguridad, no solamente por su calidad de candidato a la presidencia en esta ocasión, sino que él ya era asambleísta en el periodo reciente, en esa asamblea que fue disuelta, él ya tenía seguridad porque hacía varias denuncias en cuanto a temas de corrupción, de crimen organizado, de mafias carcelarias, temas muy delicados, de alta exposición, tanto en su vida política como también hace años atrás en su vida periodística en algunos portales digitales donde Villavicencio publicaba sus investigaciones. Un hecho que sin duda, Fernando, ha conmocionado al Ecuador a tan pocos días de esta elección, y cuando las encuestas, incluso los sondeos de opinión, le daban entre el segundo, el tercero, una disputa muy cerrada por ese segundo lugar en esta contienda electoral, cuando el correísmo, según los últimos sondeos, llevaba también la delantera en los sondeos presidenciales. Y hace pocos minutos también Cedatos informa, una de las encuestadoras, que suspende su rueda de prensa por falta de garantías de seguridad, y los candidatos se siguen también pronunciando alrededor de este crimen, Fernando.